En esta ocasión realizaré la explicación de cómo generar subrutinas en Assembler y cómo calcular los tiempos que se demoran dichas subrutinas. Esto es muy útil para poder realizar retardos en aplicaciones que así lo meriten, por ejemplo el encendido y el apagado de unas luces secuenciales y que nosotros podamos apreciar ese encendido y apagado. Vamos que vamos a necesitar un segundo, entonces pues vamos a realizar ese retardo de un segundo. Bueno, inicialmente lo que tenemos pues obviamente que tener en nuestro código. En nuestro código pues nosotros lo hemos obtenido previamente de un diagrama de flujo. Vamos a explicar brevemente cómo es que comenzamos a realizar nuestro código. Inicialmente lo que tenemos es definido nuestro procesador a utilizar y todos los periféricos que nosotros queramos. Eso lo incluimos en esta librería que está ubicada en la carpeta de Microchip, y al adicionar esta librería pues lo que logramos es que nuestro dispositivo ya tenga todos los elementos necesarios para poderlos configurar. Ya tiene todas las direcciones incluidas, cada uno de los pines de cada uno de los registros se encuentra definidos. Posteriormente lo que tenemos es la configuración de los fuses. Los fuses pues son elementos externos que nosotros habilitamos para la programación. Y, por ejemplo, podemos proteger la memoria del programa, podemos proteger la memoria doble EEPROM, podemos trabajar la programación a bajo voltaje, la protección del código, la protección con respecto al el apagado, perdón, del watchdog timer, y también tenemos el power on rest, etcétera, etcétera. Entonces con esa frase nosotros hacemos la configuración de los fuses. Es importante cuando nosotros no podemos o no sabemos manejar muy bien el software de programación, y pues lo podemos hacer a nivel de bits directamente en el código. Inicialmente necesitamos una variable que nosotros podamos tomar y cargarle un número. Esto para poder hacer el contador. Vamos a hacer un contador decremental. Entonces nosotros tomamos una variable y la almacenamos en una posición de la memoria en los registros de propósito general. Recuerden que esos registros de propósito general nosotros los podemos utilizar a lo largo del programa para guardar datos o hacer las aplicaciones que nosotros en este momento vamos a realizar. Entonces definimos la variable que va a utilizar el contador. Inicialmente pues debemos configurar los puertos. En este caso vamos a configurar el puerto B como una salida. Entonces pues aquí con esta instrucción, con el clear file status, estamos garantizando que el bit RP0 y RP1 se encuentran en 0 para poder ingresar al banco y poderle dar esta instrucción. Recuerde que si nosotros no estamos en el banco 0 no podemos dar esta instrucción al puerto. Borramos el puerto B, esto es la inicialización del latch del puerto B para que pueda tomar la información que nosotros le vamos a generar y se pueda configurar como una entrada o como una salida. Luego hacemos el ingreso al status, bitset file status, y vamos a ir a el bit RP0 y lo vamos a poner en 1. Con esta instrucción pues lo que hacemos es que el bit RP0 se ponga en 1, RP1 está en 0 y así ingresamos al banco 0, al banco 1, perdón. Luego entonces borramos el tris B, así garantizamos que todos los pines del puerto B asociados se encuentren en 0, y nuevamente volvemos al banco 0 para poder dar las órdenes al puerto. Miren que aquí lo hicimos distinto con RP0 o con 5, igual nos da la opción de ingresar o de salir al banco, ya sea al banco 0 o al banco 1. Bueno, ahora vamos a mirar esta parte. Pues esta ya es la parte del programa. Lo que hacemos es llamar un retardo. El retardo es una subrutina que ya ahorita miramos en dónde se encuentra ubicada esa subrutina, y borramos el puerto B para que todos los LEDs se encuentren apagados. Esto es lo que estamos logrando en esta parte. Realizamos el encendido del LED, aquí lo tenemos en el diagrama de flujo, encender el LED que se encuentra en RB0, entonces hacemos un bit set file por B, 0, por favor CTE o ponga en 1 el bit. ¿Cuál bit?
el bit 0. ¿De qué registro? Del por B. Y así nosotros generamos el encendido de ese LED. Llamamos nuevamente la subrutina del retardo. Y aquí lo que estamos haciendo es rotar a la derecha una posición. Lo que estamos haciendo es como encender el primero, luego encender el segundo, pero apagar el anterior. Estamos haciendo un registro de desplazamiento allí. Entonces estamos corriéndolo y vamos a preguntar si el bit RB7 ya se encuentra en 1. Entonces aquí nosotros vamos a preguntar por el bit RB7. Cuando él se encuentra en 1, pues simplemente lo que va a hacer es saltar y se va al ciclo 2. En caso tal de que no se encuentre en 1, se queda en 5 en el ciclo 1 y se queda generando el desplazamiento del LED hasta que se encienda el bit RB7. Cuando se encienda, entonces vamos a llamar el retardo. Aquí lo tenemos, llamamos el retardo nuevamente. Ahora vamos a rotar a la izquierda para generar el encendido de derecha a izquierda. Entonces rotamos los bits con esta instrucción route right file. ¿Cuál file? El puerto B, y almacénelo en el mismo puerto B, es decir, que cuando yo lo rote me lo ponga el valor que resultó de esa rotación en el mismo puerto B. Y preguntamos si el puerto B se encuentra en 1. El puerto B, perdón, el bit 1 se encuentra en 1. ¿Para qué? Para nuevamente reiniciar todo el ciclo y generar nuevamente toda la secuencia y que se quede oscilando de un lado hacia otro. Por último, pues nosotros aquí tenemos entonces la subrutina correspondiente al retardo. El retardo, pues, si nosotros nos damos cuenta, lo que estamos haciendo es cargar en el contador un valor m. Este m pues va a ser cualquier número, puede ser decimal, hexadecimal, octal, binario. Y lo que estamos haciendo es hacer que m sea igual a m menos 1, es decir, hacemos una resta. Cada vez que m se decremente, lo voy a guardar en la misma variable. Si m es igual a 0, entonces retornamos, y si no, seguimos decrementando hasta que se cumpla el tiempo. ¿Qué es esto de retornar? Por ejemplo, si nosotros hacemos el llamado de retardo aquí, en esta instrucción, lo que vamos a hacer es que el programa salte de una vez a esta subrutina. Cuando nosotros saltamos, comenzamos a ejecutar esto, y hasta que yo no encuentre una instrucción que sea más o menos como esta, un return o un return if, hay varias, él no va a salir de este ciclo. Cuando nosotros salgamos de ese ciclo, cuando nosotros encontremos la rutina del return, perdón, la instrucción de return, entonces lo que hacemos es volver a la parte baja y continuamos con nuestro programa. Nuevamente aquí lo llamamos, saltó, vino, realizó toda esta subrutina y encontró nuevamente el retorno, volvió aquí y siguió con el programa. Llamó el retardo, saltó, retornó y continuó con nuestro programa. Entonces eso es lo que llamamos nosotros las subrutinas. Así quedaría una subrutina para este retardo. Vamos a explicar un poco cómo es que funciona cada uno de esos retardos. Nosotros tenemos que cada instrucción tiene una duración, es decir, se demora un ciclo máquina, por ejemplo, este tipo de instrucciones. Hay instrucciones que se demoran 2 ciclos máquinas, como lo pueden ser las llamadas a subrutinas, o como lo puede ser la evaluación de un bit. Esta no solamente se demora 2, sino que también se puede demorar 1 o 2, y ya vamos a ver por qué. Esto lo encontramos nosotros en el set de instrucciones que el fabricante nos proporciona. Ahí aparecen los cycles, los ciclos de instrucción que se demora cada una de estas instrucciones. Estos ciclos máquina, entonces nosotros los vamos a utilizar para calcular los tiempos. Vamos a simplificar un poco el código que teníamos. Vamos a solamente a dejar lo que es en donde arranca la subrutina o el tiempo que nosotros deseamos calcular. Por ejemplo, él arranca aquí en la llamada al retardo. Entonces, el tiempo de la subrutina va a ser igual
a la suma de todos los ciclos máquinas que estén involucrados dentro de esa subrutina. Entonces, inicialmente, pues la llamada retardo nos va a gastar o nos va a generar 2 ciclos máquina. ¿Cuánto les vamos a sumar a una? Un ciclo máquina más. Posteriormente, otro ciclo máquina, porque recordemos que el programa va haciéndolo de forma secuencial. Se ejecutó esta instrucción, venimos a esta, a menos de que haya un goTo o un call. Y comenzamos a hacer el decremento de la variable contador. En este caso, contador quedó cargado con un valor de n, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a decrementar a n en una unidad. Entonces lo que hacemos es sumarle, perdón, no habíamos sumado el 1 anterior, vamos a sumar n más 1, n menos 1, ¿no es cierto? Pero ¿cuántas veces se va a ejecutar ese n o cuánto tiempo se va a ejecutar ese n menos 1? Pues miremos, si nosotros cargamos el contador con n y lo decrementamos, quedaría contador con n menos 1. Como todavía no es 0, entonces él genera el salto a esta instrucción, es decir, a la siguiente. ¿Cuánto tiempo se va a demorar? Un ciclo máquina, y nuevamente va a saltar a este decremente 1, al dec 1. Entonces, de este a este punto se va a gastar 2 ciclo máquinas. Quiere decir que le tengo que sumar un tiempo de 1 más 2, multiplicarle un tiempo de 1 más 2 a esa subrutina. Cuando nosotros ya hayamos decrementado contador 3 hasta el punto que llegue a 0, él lo que va a hacer es el salto correspondiente hasta acá. Luego le voy a sumar el salto, ya salimos de este ciclo, de este bucle, generamos el salto, entonces le sumo 2 unidades, 2 ciclos máquina, y el retorno me devuelve a esta parte, y al devolverme gasta 2 ciclos máquina. Aquí ya simplemente hemos pues sumado cada uno de los ciclos máquinas, pero para convertirlo en tiempo, pues nosotros debemos multiplicarlo por el valor de ese ciclo máquina, el tiempo que se demora en ejecutarse una instrucción. Vamos a mirar un poco esta parte en detalle para que la entiendan un poco más en específico. Si n es 5, es un número 5, ¿no es cierto? Nosotros lo vamos a cargar en W, en el registro de trabajo. Ahora de W lo vamos a mover a F. ¿Pero quién es F? F en este caso es contador 3. Entonces, contador 3 va a quedar cargado con 5. Vamos aquí a la parte del decremento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como contador 3 está cargado con 5, le vamos a decir decremente a F. ¿Cuál F? Contador 3. ¿No es cierto? Y guarde el resultado en el mismo f, es decir, en contador 3. Cuando nosotros hacemos eso, entonces pues lo que estamos haciendo es, estaba en 5, ahora queda convertido en 4. Contador 3 quedó con el número 4. Como no es 0, ¿no es cierto? Como no es 0, entonces él viene, hace esta instrucción, goToDecrement dec 1, y el goTo me salta aquí. Entonces estoy gastando 1 más 2 ciclos de instrucción al decrementar una sola vez. Pero ¿cuántas veces decrementamos aquí? Vamos a mirar. En este caso ya decrementamos una que fue que nos convirtió en 4. Nuevamente decrementamos, quedó convertido en 3 y vamos por la segunda vez que hacemos el decremento. Y nuevamente 1 más 2. ¿Cuántas veces tenemos que hacer 1 más 2? Entonces vamos para la segunda, vamos para la tercera, perdón. Entonces contador 3 queda en 2. Nuevamente 1 más 2, van 3 veces que se ha hecho este 1 más 2. Vamos ahora, decrementamos, esta es la cuarta vez. ¿Listo? ¿Cuántas veces? 1 más 2, la cuarta vez. Pero al decrementar la última, ya contador es 0. Quiere decir que ya no hace 1 más 2. ¿Qué va a hacer? Va a ser 2, que es el salto. Luego, 1 más 2 se repitió ¿cuántas veces? 4 veces, es decir,
es el valor máximo menos una unidad multiplicado por 1 más 2 las veces que se repite ese ciclo, ¿no es cierto? Ya cuando nosotros salimos, pues generamos entonces el salto de la subrutina, perdón, del ciclo, y nuevamente volvemos. Por eso quedó esta ecuación. Entonces, haciendo la simplificación de esa ecuación, tenemos que el tiempo de la subrutina va a ser igual a 3n más 5 multiplicado por el TCY. Si nosotros tenemos un reloj de 4 MHz, ese reloj de 4 MHz nos va a proporcionar un ciclo de instrucción de 1 microsegundo. Al ser de 1 microsegundo, como n es una, como la carga de n no puede llegar a un valor mayor a 255 porque las instrucciones orientadas a literal solamente podemos cargarlas con un valor máximo de 8 bits, es decir, 255 es el valor máximo que nosotros vamos a poder cargar aquí. Al cargar 255, multiplicarlo por 3, sumarlo con el 5 y multiplicarlo con el TCY, obtenemos que el tiempo máximo de subrutina es de 770 microsegundos. Quiere decir que esto máximo nos va a alcanzar para 770 microsegundos. Pero entonces si nosotros queremos hacer una subrutina de más tiempo, ¿cómo nosotros podemos lograrlo? La idea es que adicionemos más variables y más decrementos para hacer una instrucción o una subrutina anidada. Al anidar dos subrutinas, pues vamos a generar o vamos a ampliar ese tiempo. Vamos a ver en cuánto se amplía ese tiempo. Entonces ahora nosotros tenemos dos variables que se llama contador 2 y contador 3, ¿no es cierto? Y tenemos un retardo que ha incrementado en la carga de un nuevo valor. El valor anterior todavía está aquí. Miren que esta parte es prácticamente la anterior. Todas estas cuatro instrucciones prácticamente son las mismas y lo único es que hicimos agregar otro decremento acá. Vamos a mirar cuánto es el tiempo de esa subrutina. Inicialmente, para explicarlo, yo arranco desde la anterior, es decir, voy a arrancar desde este punto, voy a saltarme esta parte y ahorita la adicionamos. ¿Qué voy a hacer? Voy a cargar en W. Nos gastamos un ciclo máquina y le vamos a sumar la carga del contador con el valor que tenía W. En este caso quedó contador 3, quedó con N nuevamente. Entonces volví y lo cargué. Ahora vamos a sumar. ¿Qué vamos a sumar? Nuevamente el decremento. ¿Cuánto estaba contador 3? N menos una vez. ¿Y cuántas veces, por cuánto tiempo se va a ejecutar? Por 1 más 2, ¿no es cierto? Cuando nosotros ya lleguemos a 0, entonces este va a saltar a este punto. Quiere decir que le voy a sumar dos ciclos máquinas por el salto que me generó. Y ahora vamos a decrementar contador 2. Contador 2 previamente se debió haber cargado con el valor de m, ¿no es cierto? Entonces no me interesa ahorita porque cuando yo decremente inicialmente voy a quedar con m menos 1. Todavía no va a ser 0. Entonces va a saltar a este ciclo de instrucción. Entonces tengo que sumarle otro ciclo de instrucción. Y este goToDec2 me hace devolver aquí y vuelve a cargar el literal W con el valor de n y lo vuelve a cargar a contador 3. ¿Para qué? Para que se repita nuevamente todo este ciclo y se repita también el salto y nuevamente decremente la variable m, ¿sí o no? Quiere decir que aquí ya debió haber saltado, este es el 2 del salto al decremente 2. ¿Y cuántas veces va a hacer todo este ciclo? Pues lo va a hacer m menos una vez. Entonces lo multiplicamos por m menos una vez. M menos una vez se va a repetir todo este tiempo. Cuando m llegue a 0, ¿qué va a hacer? Va a saltar, quiere decir que le tengo que sumar los dos, el salto y los otros dos que me permiten retornar al código correspondiente. Habíamos dicho que no habíamos cargado todavía estos valores.
Ahora sí los vamos a cargar. Pues antes de comenzar a hacer el decremento de todo esto, se debe haber cargado un 1 por esta instrucción, otro 1 por esta instrucción y los dos de la llamada del retardo. Si nosotros multiplicamos esto por el TCY, ahora nosotros ya tenemos el tiempo de la subrutina. Haciendo la simplificación correspondiente, pues tenemos que el tiempo de la subrutina será igual a 8 más m-1 multiplicado por 3m más 4. Si nosotros sabíamos que esta cuando era 255, cuando era solo de un cuerpo, y cuando teníamos un valor de 255 teníamos 770 microsegundos. Quiere decir que no nos interesan hacer retardos inferiores a 770 microsegundos. Entonces asumimos que n ya tiene 255 aquí cargado. Y vamos a asumir que m sea 255 también, es decir, que los dos tengan los máximos valores que nosotros podemos tener en estas variables. El tiempo de la subrutina máxima que nosotros vamos a obtener es de 195.33 milisegundos. Así nosotros garantizamos que no nos quedemos en 770 microsegundos, sino que podamos llegar hasta 195.33 milisegundos. Vamos a mirar un poco cómo quedaría el diagrama de flujo de este retardo. Entonces vamos a mirar la parte de abajo del diagrama de flujo. Aquí inicia el retardo, ¿no es cierto? Cargamos a M, cargamos el contador con M. Para poder cargar el contador con M, pues requiero de dos instrucciones, ¿no es cierto? Ahora vamos a cargar el valor de N nuevamente, entonces dos instrucciones más. Y vamos a hacer el decremento de contador, pues en este caso yo le puse aquí n igual a n-1, podemos ponerle contador 3 igual a contador 3 menos 1 y preguntar si contador 3 es igual a 0. Aquí lo que estamos haciendo es esta pregunta, esto de acá, estamos haciendo el decremento y estamos preguntando si ya se hizo 0. Si no se ha hecho 0, pues se vuelve y sigue decrementando y se queda en ese lazo de decremento, y si sí, viene y realiza el salto correspondiente al al siguiente decremento, en este caso decremente contador 2, m-1, nos quedamos aquí. Miren que lo que yo les explicaba, que m-1 multiplica a qué, a todo el tiempo que nosotros gastamos haciendo la instrucción interna. Al llegar a 0 saltamos y retornamos a la instrucción que nosotros queramos. Pero aquí solamente tenemos 195.33 milisegundos. Y si yo quiero un retardo de un segundo, ¿cómo lo puedo lograr nuevamente? Pues aquí tenemos que adicionar una tercera subrutina. La tercera subrutina, pues lo que nosotros vamos a realizar es simplemente la anidación de tres variables: contador 1, contador 2 y contador 3. Obviamente, antes de arrancar tengo que mencionarlas arriba y darles los espacios en el registro de propósito general. En este caso este se encuentra en el 20, en el 24 y en el 22. Recuerde que esto depende del microcontrolador que esté manejando, porque los registros de propósito general se ubican en distintas posiciones dependiendo del microcontrolador. Aquí pues simplemente entonces tenemos que el tiempo de la subrutina va a ser igual. Vamos a iniciar analizándolo nuevamente desde el más bajo. Entonces vamos a cargar con 1, vamos a sumar nuevamente el 1 para la carga del primer número y vamos a decrementar n, ¿no es cierto? N menos una vez por 1 más 2, como todavía no se ha hecho 0, entonces viene, hace este y salta. Entonces le sumamos n menos 1 por 1 más 2. Y cuando llegó a 0, ¿qué hizo? Saltó. Entonces le sumamos dos ciclos de instrucción del salto. Por eso es que estas instrucciones duran o 1 o 2 ciclos de instrucción. Entonces en el salto vino aquí, ¿a quién decrementó? A contador 2. Contador 2. Entonces, ¿se hizo 0? No, no se ha hecho 0.
Entonces viene aquí, hago auto decremente 2. Entonces primero le sumamos 1 y el goTo me hace que se le sumen 2 ciclos de instrucción, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces estoy repitiendo esto? M menos una vez, entonces multiplico todo este pedazo por M menos una vez. Cuando nosotros ya lleguemos a 0 en contador 2, vamos a saltar a la siguiente instrucción, quiere decir que le tengo que sumar 2 del salto. Como todavía acabamos de decrementar a contador 1 y contador 1 tampoco ha llegado a 0, entonces venimos aquí al goTo. Entonces quiere decir que, bueno, esa era la del salto. Ahora en el goTo le sumamos 1 cuando todavía no es 0 y en el goTo sumamos 2, volvemos a cargar a M, quiere decir que se va a repetir otra vez todo este ciclo, pero M, mire que me cargó 1 más 1, entonces debo cargarle esos 2 al inicio, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces se va a repetir todo esto? Pues las veces que se decremente contador 1, es decir, L menos una vez. Entonces lo multiplico por L menos 1. Cuando llegue a 0, ¿qué hace? Saltamos y nuevamente el retorno nos proporciona los otros dos ciclos de instrucción y obviamente aquí me hizo falta ponerle los ciclos máquina que se demora cada una de estas dos instrucciones, pero lo que hacemos es sumarle antes del L-1 una y otra. Y pues obviamente la del llamado de la instrucción. Listo, entonces aquí ya quedó multiplicado entonces por TCY y el tiempo de la subrutina al generar la simplificación de esa instrucción nos da esta ecuación. Entonces, pues la idea es que ustedes, ya como saben o como han entendido, espero que lo hayan entendido, van a calcular el tiempo de la subrutina máxima que nosotros podemos alcanzar. ¿Cuál sería el máximo tiempo? Una pista, pues reemplace el valor de n por los máximos que usted puede cargar en estos registros. Ahí obtiene el valor máximo. Y si yo necesito obtener el valor de cada uno de esos, pues entonces ya tendría que comenzar a jugar con el despeje de la ecuación, un poco de matemáticas y digamos si yo quiero aquí un segundo de subrutina, comenzar a mirar cuál debe ser el valor de n, m y l. ¿Listo? Pues una pista sería, si con estos dos nosotros alcanzáramos solamente 195.33 milisegundos y estos dos están en 255, pues ponga n, m en 255, n en 255 y como ya sabe que el tiempo de la subrutina es un segundo, ya sabemos cuál es el TCY a 4 MHz, entonces calcule el valor de L. Espero que entonces haya sido de utilidad esta explicación. Que tengan un buen día.